lamento, en danza, que Él desató nuestro cilicio y nos vistió de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, dice el salmista, y no estaré callado, Señor. Oh sí, Señor. ¿Cuántos saben que no pueden estar callados delante del Señor? Que cabrir nuestros labios y adorar al Señor. Amén. El gozo se expresa. Amén. Dios es maravilloso. Dios es bueno y para siempre es su bondad, su grandeza y su misericordia. Amén. Tenemos un Dios que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Amén. La palabra de Dios dice que fuimos predestinados en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Amén. Él nos vio cuando nadie nos había visto. Él nos amó mucho antes. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 31 de su libro, en el verso 3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cuando la palabra de Dios dice que Él nos amó con amor eterno, eso significa que nos amó desde antes de poner la primera estrella en el firmamento. Ya Dios te conoció a ti por nombre, te amó por nombre, te llamó por su gracia y te escogió en Cristo Jesús. ¿No puedes darle gracias al Señor por eso? Sí, Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre, Rey. Gracias, Señor. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Me diste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me diste a mí cuando nadie
como protege la niña de sus ojos. Oh, sí, Señor, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Oh, te amo, te amo, te amo. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Me dice nombre, Señor, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mí. Me diste nombre, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Sí, Señor. Me amaste a mí. Gracias, Señor, porque nos amaste. Nos amaste. Nos amaste. Y Dios, di conmigo, Dios me amó desde antes de la creación del mundo. Di conmigo, Dios me conoció desde antes de la fundación del mundo. Di conmigo, Dios diseñó mi vida desde antes de la fundación del mundo. Nada de lo que pasa en mi vida y en la tuya, mi hermano, es arbitrario. Todo es parte del plan, del propósito y del diseño de Dios. Que Dios nos escogió para formar a Cristo en nosotros. Amén. Él te escogió para formar a Cristo en ti. El propósito de Dios no es que te quedes como estás. El propósito de Dios es hacerte conforme a la imagen de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6 que él estaba persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionaría en el día de Jesucristo. Amén. ¿Sabes algo? Tú no fuiste el que inició la obra de salvación en ti. Dios es el iniciador de la salvación. Dios es el iniciador de su obra. Amén. Y tenemos que estar persuadidos de que Él va a terminar lo que se propuso hacer. Amén. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Di conmigo, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y en esta hora, cuando cantemos esa canción que dice, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, quiero que lo digas con convicción en esta hora. Amén. Vamos a adorar al Señor en esta hora. Vamos a decirle, quiero levantar aquí mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. ¿Saben cuál es el milagro más grande que Dios hizo? El milagro más grande de Dios no es sanar al enfermo de SIDA. El milagro más grande de Dios no es sanar el cáncer. El milagro más grande que Dios hace es llamar a muertos que están muertos en delitos y pecados y darle vida, insuflar dentro de ellos el espíritu de vida y transformarlos a la imagen de Cristo. Ese es el milagro más grande, pero es el que pasamos por alto porque no es un milagro llamativo, pero es el milagro más grande. Así que en esta hora, iglesia, dale gracias al Señor.
Señor. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor en esta hora? La semana pasada seguimos hablando, ¿verdad?, de la adoración que agrada a Dios. Y la semana pasada nos enfocamos mayormente en el versículo 22 del capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Y aprendimos que la adoración de los samaritanos estaba basada en un conocimiento incompleto de Dios. Por esa razón, la adoración de los samaritanos no podía ser aprobada por el Padre. Aprendimos la semana pasada que el conocimiento que los samaritanos tenían de Dios era un conocimiento parcial, por lo tanto su adoración era deficiente. Sabemos que, ¿verdad?, por la historia, los samaritanos no tenían la totalidad del Antiguo Testamento. Ellos solamente reconocían como libros inspirados los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Por lo tanto, su conocimiento de Dios no era un conocimiento completo. Aprendíamos también la semana pasada, mis hermanos, que hay 2 clases de adoradores en el mundo. Están los falsos adoradores y están los verdaderos adoradores. La adoración falsa viene como producto de 2 cosas. Número 1, un desconocimiento total de la palabra de Dios. O número 2, un conocimiento parcial o distorsionado de la palabra de Dios. La adoración falsa, vuelvo y repito esto, viene como producto de 2 cosas. Número 1, un desconocimiento total de la palabra de Dios, o un conocimiento parcial o distorsionado de la palabra de Dios. Cuando desconocemos las Sagradas Escrituras, nos fabricamos una versión de Dios que se ajusta a nuestros gustos y necesidades. Un Dios con D minúscula al que podemos manejar y chantajear a nuestro antojo. Es decir, un ídolo. Cuando desconocemos la palabra de Dios, nos creamos una imagen de Dios, nos creamos una versión de Dios que no es el Dios de la Escritura. Y si no es el Dios de la Escritura, es un Dios del que adaptamos a nuestra propia manera de pensar o de ver la vida. Es un Dios al que nosotros podemos manipular, un Dios al que yo puedo chantajear como me dé la gana. Es un ídolo. Les decía la semana pasada que en lo personal, cuando yo escucho que mucha gente lo dice, muchas veces lo dicen por tradición o por cultura, se refieren a Dios como Diosito. Yo quiero mucho a mi Diosito. Y realmente ese Diosito del que ellos hablan es el Dios de la Escritura. Porque el Dios que las Escrituras me enseñan es un Dios omnipotente. Es un Dios majestuoso. Es un Dios que los cielos, la tierra y el universo no pueden contenerlo. Entonces, cuando yo digo que Dios es mi Diosito, es como si yo dijera: yo puedo manipularte a mi antojo y echarte en mi bolsillo. Entonces, ese no es el Dios de las Sagradas Escrituras. Ahora, mi hermano, por otro lado, tú puedes tener un gran conocimiento intelectual de la palabra de Dios, y eso tampoco te va a garantizar ofrecer una adoración agradable a Dios. Y la semana pasada leíamos en Juan 5 del 39 al 40, pero lo leí de la Nueva Traducción Viviente, donde el Señor Jesús hablaba con los fariseos y les decía: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan la vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Y en el verso 40 Él le dice: sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Entonces, los fariseos tenían un gran desconocimiento de Dios. Tenían la cabeza llena de un conocimiento intelectual de Dios. Y ellos estudiaban el Antiguo Testamento. Y lo estudiaban, dice allí, a profundidad, porque ellos tenían la convicción de que en las Escrituras estaba la vida eterna. Pero Jesús le dice: esas Escrituras que ustedes leen, esas Escrituras que ustedes estudian, me señalan a mí. Y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Entonces, es
posible que yo tenga mi cabeza llena de conocimiento de la palabra de Dios y aún así no dar la oración que Dios se merece, la oración que agrada al Padre. Les decía que hay gente que se va a ir al infierno por 18 pulgadas, porque su cabeza está llena de conocimiento, pero ese conocimiento no ha bajado a su corazón. Entonces, la entrada al cielo, mi hermano, no podemos explicarlo. Hay gente que se va a quedar corta por 18 pulgadas. Van a llegar casi a las puertas del cielo, pero como esa palabra no ha bajado a su corazón, 18 pulgadas más abajo, no van a poder entrar. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? ¿Está conmigo aquí? Los fariseos tenían a la mano toda la revelación de Dios disponible hasta aquella época, lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento apuntaba y señalaba a Jesús. Sin embargo, los fariseos se negaban a reconocer que Él era el Mesías. Entonces, es posible tener un gran conocimiento intelectual de las Escrituras y sin embargo ser un falso adorador. Cuando conocemos las Escrituras pero nos negamos a obedecerlas, entonces nos convertimos en falsos adoradores. Repito esto: cuando conocemos las Escrituras pero nos negamos a obedecerlas, nos convertimos en falsos adoradores. Quiero que recuerden el significado que le di de la palabra adoración. Adoración es el amor, es el respeto y es la obediencia que le debemos a Dios. Entonces, hermano, obedecer a Dios es adorarle. Es más que canciones. Dios requiere obediencia. Amén. Una vez le preguntaron a Jesús: ¿cuál es la obra que debemos hacer? Y Jesús le dice: que crean en el que Él ha enviado. Entonces, la única obra que salva es creer en el que Dios envió, que es su Hijo Jesucristo. ¿Estás conmigo, iglesia? Hoy vamos a entrar en el verso 23 de Juan capítulo 4. Juan 4, 23. Después de que Jesús le dice a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Jesús le dice en el verso 23: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La primera palabra con la que empieza el verso 23 es más. Y esa palabra más podemos traducirla como pero. En otras palabras, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, pero la hora viene. Y cuando dice la hora viene, se está refiriendo a un tiempo que futuro, ¿verdad? Pero después de que le dice a la mujer samaritana: la hora viene, ¿qué le dice Jesús? Y ahora es. Y ahora es tiempo presente. Mi hermano, con la llegada de Jesús, el Mesías, en su primera venida, la palabra de Dios dice que se dio, o que inició o dio comienzo una nueva era llamada el reino de los cielos. Recuerden en el capítulo 3 de Mateo, cuando Juan el Bautista aparece en el río Jordán bautizando para arrepentimiento. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando Jesús viene por primera vez a la tierra en forma de hombre, cuando Jesús se encarna, eso dio comienzo a una nueva era, la era del reino de los cielos. ¿Estás conmigo, iglesia? Amén. Ese reino que se inauguró hace 2000 años es un reino espiritual. Cuando el Señor Jesús fue entregado a Pilato para que Él lo sentenciara a muerte, Pilato le dijo: ¿eres tu rey? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y que Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores tendrían a defenderme, pero mi reino no es de aquí.
Entonces, ese reino que se estableció hace 2000 años no es un reino terrenal, es un reino espiritual. Y la palabra de Dios dice, Jesús hablando a la mujer samaritana, nos dice que ese reino, esa hora ya llegó. La hora viene y ahora es. El reino de Dios ya está entre nosotros. En este sentido, esta nueva era, mi hermano, era la continuación de la era anterior. Hay dos pactos en la Biblia, dos pactos. El primer pacto es el pacto de obras. Ese pacto de obras era un pacto condicionado. Estaba condicionado ¿a qué? A la obediencia. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, si el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Entonces, si yo cumplía con la ley de Dios, yo viviría por ella. Pero en la palabra de Dios hemos visto que la ley no fue establecida para que nosotros pudiéramos cumplirla. De hecho, es imposible para nosotros cumplirla. Y hay un pacto de gracia. Y ese pacto de gracia es incondicional. El primer pacto es condicional porque depende de mi obediencia. A la medida que yo obedezca, entonces Dios iba a confirmarme en el pacto. Pero todos quebrantamos la ley. Todos, eso lo hemos visto. No voy a entrar de nuevo en eso. Pero el segundo pacto, el pacto de gracia, está basada no en nuestras obras, sino en la obra de uno. La obra de Jesús. ¿Tú sabes qué fue lo único que nosotros aportamos para nuestra salvación? Si tú crees que tú has aportado algo a tu salvación, lamento decirte que lo único que tú aportaste a tu salvación fue el pecado que hizo necesario que el Hijo de Dios fuera sacrificado en la cruz. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? El pacto de gracia. Entonces, mi hermano, el pacto de gracia es una continuidad de aquel primer pacto. ¿Por qué el segundo pacto es continuidad del otro? Porque en el primer pacto había un solo Dios, ¿verdad? Era el mismo Dios y un mismo plan eterno que sigue desarrollándose. Y el segundo pacto, el pacto de gracia, le da continuidad a ese pacto. Está basado solamente en la obra de Cristo. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos entrada a esta fe. Amén. Por medio de Cristo. ¿Estás conmigo, iglesia? Entonces, la hora viene y ahora es. Ya el reino de Dios, el reino de Cristo está entre nosotros. Desde que Cristo vino hace 2000 años, el reino de Dios está entre nosotros. Y aunque tal vez no podemos verlo manifestado en su totalidad en esta era, ya el reino de Dios está aquí. ¿Están conmigo? ¿Cuántos creen que el reino de Dios está aquí? ¿Cuántos creen que Cristo es rey? Cristo ya está reinando. Cristo está sentado a la diestra del Padre hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿verdad? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Entonces, si Jesús habla de verdaderos adoradores, eso implica que hay falsos adoradores. Y ya de eso hablamos la semana pasada, ¿verdad? Los verdaderos adoradores ofrecen una adoración agradable al Padre, mientras que los falsos adoradores ofrecen una adoración que no agrada al Padre. Los verdaderos adoradores ofrecen una adoración agradable al Padre, y los falsos adoradores ofrecen una adoración que no es agradable al Padre. ¿Se acuerdan del primer acto de adoración registrado en la Escritura en Génesis capítulo 4? La ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Uno ofreció una adoración verdadera, el otro ofreció una adoración falsa.
La adoración de Caín representaba sus propias obras. Se presentó ante Dios con sus propias obras. Abel, por el contrario, se presentó ante Dios por medio de las obras de otro. El cordero que Abel sacrificó era un tipo de Cristo. Acuérdense que Abel tiene que haber escuchado las historias de su mamá. Génesis 3:15, cuando Dios le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo es la simiente que Dios le prometió a Eva. Entonces, aunque todavía ese versículo de Génesis 3:15 es el proto evangelio, y aunque todavía no estaba claro, tal vez ellos no podían entender la totalidad de la obra de Cristo, Abel pudo, entre las sombras, mirar hacia el futuro, entre la neblina, y ver a Cristo en la cruz. Porque la gente del Antiguo Testamento se salvó ¿cómo? ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Pacto? Mirando hacia dónde? Hacia el futuro. Mirando a través de las sombras hacia el futuro, a la cruz. ¿Cómo nos salvamos la gente del Nuevo Pacto? Mirando al pasado. Pero el punto central, ¿cuál es? La cruz de Cristo. Amén. Entonces, seguimos acá, iglesia. La adoración que agrada al Padre es aquella que se ofrece por medio de Cristo. La adoración que no agrada al Padre es el producto de nuestros propios esfuerzos, nuestras propias obras, nuestras propias gestiones para agradar a Dios, nuestros propios méritos. Los lugares sagrados no tienen importancia para Dios. Los rituales, las tradiciones de los hombres, las formas o estilos de adoración no tienen ningún valor para Dios. Lo que tiene valor para el Padre es esta adoración ofrecida a través de mi Hijo Jesucristo. Dios no está mirando ni lugares santos, ni estilos, ni formas. Lo que el Padre mira es: esta adoración viene ofrecida a mí a través de mi Hijo Jesucristo. Eso es lo que el Padre mira. Amén. Solo pueden ofrecer una adoración agradable al Padre por medio de Cristo aquellos que han nacido de nuevo mediante la fe en Jesús. Te pregunto en esta mañana: ¿has nacido tú de nuevo mediante la fe en Jesús? ¿Has nacido de nuevo dentro de la familia de Dios? No te estoy preguntando si ya cumpliste con requisitos religiosos. No te estoy preguntando si has cumplido con ciertos sacramentos o normas de la iglesia. Ni siquiera te estoy preguntando si has guardado o no guardado todos los mandamientos de Dios. Lo que te estoy preguntando en esta mañana es: ¿has nacido tú de nuevo? Si tú no has experimentado el nuevo nacimiento, entonces tú le estás dando a Dios una adoración falsa. La única manera en que puedes darle a Dios una adoración aceptable a Él es por medio de Cristo. Quiero que me acompañen un momento a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Acuérdense que el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos y de sombras. No vamos a entrar en eso, no vamos a explicar ni los 10 cuernos, ni las 7 cabezas, ni la marca de la bestia. No. Eso no habla. Lo que quiero es que veamos algo allí. Apocalipsis 5, del 1 al 10. Cuando lo tengan, me dicen amén, para saber que están conmigo. Amén. Amén. Vamos a leerlo a la cuenta de 3, a la 1, a la 2 y a la 3. Este es Juan hablando. Y Juan dice a la cuenta de 3, a la 1, a la 2 y a la 3. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Que dice Juan que él vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y el que estaba sentado en el trono, ¿quién es? No, el Padre. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Verso 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Qué pregonaba ese ángel fuerte?
¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ¿qué dice el verso 3? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Verso 4, y dice Juan: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Verso 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el león de la tribu de Judá y la raíz de David? Jesús. Le dijo: no llores. Que dice él que él lloraba porque no se halló a ninguno digno, ni en el cielo ni en la tierra, de mirar el libro, de abrirlo y desatar sus sellos. Y el anciano le dijo: no llores, porque la raíz de David, el león de Judá, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Verso 6. Me encanta esa parte. ¿Qué le dice el anciano a Juan? ¿Que quién era el único digno de abrir el libro? Dice: la raíz de David y el león de Judá. Pero mira esto en el verso 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Juan estaba esperando ver un león, pero cuando mira, dice que vio un cordero como inmolado. ¿Qué significa inmolado? Mi hermano, degollado, sangrado. Y un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No vamos a hablar de los 7 cuernos y los 7 ojos ahora. Lo que quiero que se enfoque en lo esencial y lo importante. Y lo importante es que el único digno de abrir el libro y desatar los sellos, ¿quién era? Jesucristo, el león de Judá, la raíz de David y el cordero de Dios que fue inmolado. Verso 7, ¿qué dice? Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono? Cristo. Verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, ¿qué pasó? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué pasó? Se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, que le decían al Cordero: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fíjate en esos versos 9 y 10. Dice: con tu sangre, le dicen ellos, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y le dice: y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. ¿Usted sabe cómo debe ser traducido eso? Literalmente debe decir: y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes.
un reino de sacerdotes. Literalmente es que Cristo hizo para Dios un reino de sacerdotes. ¿Usted sabe lo que eso implica, iglesia? Implica que todo creyente es que un sacerdote. Aquí no hay castas. Aquí no hay separación entre una jerarquía y el pueblo. No, allí dice que con su sangre Cristo hizo de toda persona, de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y nación, un reino de sacerdotes. O sea que el reino de Dios está compuesto ¿de qué? De sacerdotes. Tú eres un sacerdote del Dios viviente, iglesia. Aleluya. Gracias, Señor. Y si conocemos bien el Viejo Testamento, ¿qué hacían los sacerdotes? ¿A qué se dedicaban los sacerdotes? ¿Qué era lo que hacían, mi hermano? Ofrecían ¿qué? Sacrificios. Usted sabe que en el Nuevo Pacto hay sacrificios, pero ya no son sacrificios de animales. Ya el único sacrificio, es más, dice el autor del libro de Hebreos, en Hebreos 10:14, dice que con una sola ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo tanto, se acabaron los sacrificios. ¿Cuántas veces Cristo fue ofrecido en la cruz del Calvario? ¿Cuántas? Una sola vez. Pero ahora somos hechos un reino de sacerdotes, y los sacerdotes ofrecen sacrificios. Vamos un momento a Hebreos 13 para ver a qué se refiere el autor del libro de Hebreos con esto de sacrificios. Vamos a leer Hebreos 13 del 10 al 15. Hebreos 13 del 10 al 15. Cuando lo tengan me dicen amén para saber que están conmigo. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Si usted conoce el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, los levitas era una tribu de las 12 tribus de Israel, ¿verdad que sí? Era una tribu, pero entre los levitas había una familia que eran los sacerdotes. ¿Quién era el sumo sacerdote en el tiempo de Moisés? ¿Cómo se llamaba? Aarón. Aarón y sus hijos eran los sacerdotes. Aarón era el sumo sacerdote y los hijos de Aarón eran los sacerdotes, y eran los únicos que tenían derecho a comer de lo que se sacrificaba en el altar. Pero los demás levitas, aunque servían en el tabernáculo, no tenían derecho a comer de lo que estaba en el altar, porque era exclusivo ¿para quién? Para los sacerdotes. Por eso el autor de Hebreos en el capítulo 13, verso 10 dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Verso 11: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. La sangre se introducía, está hablando allí del día de la expiación. El macho cabrío que era degollado a favor del pueblo, se degollaba, su sangre era introducida al lugar santísimo y se esparcía sobre el propiciatorio que se encontraba sobre el arca del pacto. Pero el cuerpo de ese macho cabrío tenía que ser sacado fuera del campamento y quemado ¿dónde? Fuera del campamento. ¿Ok? Dice el verso 12: por lo cual también Jesús, escucha esto, mira cómo él irvana lo que pasaba en el Antiguo Testamento con lo que Jesús hizo en el Calvario. Dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Dónde Jesús fue muerto? Fuera de la ciudad de Jerusalén.
Mira lo que dice. Mira lo que nos exhorta el autor del libro de Hebreos. Dice en el verso 13: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿A qué nos exhorta? A salir fuera del campamento, es decir, a salir fuera de este mundo lleno de pecado. Pero para entender el contexto del libro de Hebreos, tenemos que entender que el autor del libro de Hebreos estaba escribiendo a una comunidad cristiana judía del primer siglo, que estaban sufriendo una gran persecución y que estaban considerando volver al judaísmo, volver a las raíces. Estaban considerando apostatar de la fe en Jesús y volver al judaísmo. Pero el autor del libro le dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. En otras palabras, hay que salir del judaísmo. Eso es lo que está diciendo. No podemos volver atrás. Jesús fue sacrificado ¿dónde? Fuera de la puerta de la ciudad. ¿Y cuál es nuestro lugar? Con Jesús. Donde Jesús está, yo debo de estar. No tornarme atrás, sino a salir fuera, fuera del campamento, hacia donde Él está. Verso 14. Mira lo que le dice el autor del libro de Hebreos. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, es decir, el cielo. Aquí viene el verso 15. Les dije que los sacerdotes que ofrecían sacrificio, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el sacrificio que ofrecemos en el nuevo pacto? Verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de ¿quién? Allí dice, ¿por medio de quién? De Él. Y ese Él tiene un ¿qué? Un acento. Y si tiene acento, ¿qué significa? Que es un pronombre. Está hablando de una persona. Está hablando de Jesús. Entonces dice aquí: así que ofrezcamos siempre a Dios el Padre por medio de Él, es decir, de Cristo. ¿Qué cosa? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ya no hay que ofrecer más animales. Ya el sacrificio de Cristo fue perfecto una vez y para siempre. Ya Cristo no sigue siendo ofrecido. Ya Cristo no va a volver a ser sacrificado nunca más. Pero ahora ofrecemos a Dios sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero esos sacrificios los ofrecemos al Padre por medio de Él, de Jesús. ¿Estás conmigo, iglesia? La iglesia es el nuevo sacerdocio. Todos los verdaderos creyentes somos hechos por Dios sacerdotes del Dios Altísimo, y por medio de Cristo podemos ofrecer una verdadera adoración al Padre. Y voy a leer esto de nuevo porque como ustedes no lo captaron, la iglesia es el nuevo sacerdocio. Escucha, la iglesia es el nuevo sacerdocio. Y todos los verdaderos creyentes somos hechos por Dios sacerdotes del Dios Altísimo, y por medio de Cristo podemos ofrecer una verdadera adoración al Padre. ¿Estás conmigo, iglesia? Si quieres ser un verdadero adorador, necesitas arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo mediante la fe. Necesitas arrepentirte de tratar de salvarte por tus propias fuerzas, por tus propios esfuerzos y obras. ¿Sabe cuál es el problema de la gente? Que la gente piensa que ellos tienen que hacer algo. Cuando tú le dices a la persona, a la gente, que lo único que hay que hacer para ser salvo es arrepentirnos de nuestro pecado y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz por nosotros,
que fue sepultado, que resucitó al tercer día. La gente dice, eso es muy fácil. Dice, no, yo tengo que hacer algo, porque yo tengo que sentir la satisfacción de que yo di algo. Aunque fuera a pagar, que sean 25 centavos, pero algo tengo que darle yo. Y usted sabe algo, mi hermano. Usted sabe algo, mi hermano. Si usted considera que la salvación es muy barata, muy fácil de obtener, usted tiene que hacer algo para ganarla. Usted tiene que arrepentirse de eso. Tiene que arrepentirse de tratar de salvarte por tus propias fuerzas, por tus propios esfuerzos y obras. ¿Sabes por qué tienes que arrepentirte? Porque es una afrenta a la sangre de Cristo tratar de salvarnos por medio de nuestros propios esfuerzos o buenas obras. Acompáñame a Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. Mismo libro, Hebreos 10, el verso 29. Vamos a leer desde el 26. Acuérdense que el contexto del libro de Hebreos fue escrito a un grupo de hebreos, judíos, cristianos que estaban considerando que dejar la fe en Cristo y volver al judaísmo porque la persecución y el rechazo era fuerte. ¿Ok? O sea que usted no puede separarse de ese contexto cuando esté leyendo Hebreos. ¿Ok? Vamos al 26. ¿Qué dice? Mira lo que le dice el autor del libro de Hebreos a estos cristianos judíos que estaban considerando apartarse de la fe. ¿Qué le dice? En el verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. ¿A qué se refiere el autor del libro allí? Si pecaremos voluntariamente después de haber conocido o recibido el conocimiento de la verdad. Está hablándole a esos judíos cristianos que estaban pensando que dar vuelta atrás y volver a los rudimentos del judaísmo. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, el evangelio de la gracia, ya no queda que más sacrificio por los pecados, verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Pero mira lo que dice el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Usted sabe lo que está diciendo ahí? Vamos a leer el 29 de nuevo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Para que usted me entienda, voy a dar un ejemplo. En Puerto Rico había un pastor. Había un pastor del centro de la isla. Todavía no está vivo. Que ese señor se atrevía a decir, yo lo escuché una vez diciendo una cosa tan terrible por televisión. Le dijo a la gente, ¿tú te crees que tú eres salvo por haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Dijo, no eres salvo por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, dijo él. Cuando yo oí eso, estaba mi suegro al lado mío, estábamos viendo eso. Yo me levanté, yo creo que yo brinqué del sofá, yo salté, casi tocó el techo y le dije a mi suegro, ¿tú sabes lo que ese hombre está diciendo? Está tomando por inmunda la sangre del pacto.
Está diciendo que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, su sacrificio, su preciosa sangre, no es suficiente para perdonar y limpiar todos los pecados. Está tomando por inmunda la sangre del pacto eterna. Entonces, mi hermano, cuando tú piensas que tú tienes que dar algo, que tú tienes que hacer algo para salvarte en tu propia fuerza, tú le estás diciendo a Dios: lo que tu Hijo hizo en la cruz no es suficiente. Lo que tu Hijo hizo en la cruz no me satisface. La sangre de tu Hijo no es suficiente para limpiar mi pecado. Eso es el mayor insulto que tú puedes darle al Padre. Hace años leí un tratado, se llamaba La Perla de Gran Precio. Y era la historia de este misionero que había ido a la India y estuvo 20 años en la India, 20. Y no pudo ganarse a ninguno para Cristo, ni una sola persona. 20 años, pero sí hizo amigo de un pescador de perlas. Y él le hablaba a este hombre acerca de Cristo. Y él le decía: pero es que lo que tú me dices es demasiado fácil. Yo tengo que hacer algo para ganar mi salvación. Eso es demasiado fácil. Es demasiado barato. Pero él sabía que este hombre ya era viejo y parece que la religión específica que él practicaba dentro de la India tenía que hacer una peregrinación hacia la ciudad de Delhi. Él pensaba que si hacía esa peregrinación, que era un viaje larguísimo y de rodillas, iba a poder ser salvo. Y él vendió todas sus cosas y llegó donde el misionero después de 20 años y le dijo: me voy, ya estoy demasiado viejo y yo quiero ganar mi entrada al cielo. Y para yo ganar mi entrada al cielo, yo tengo que ir a la ciudad de Delhi de rodillas, desde aquí donde estoy, en un viaje larguísimo, más de 1000 millas. Pero antes de irme, yo quiero dejarte algo, te quiero regalar algo. Y le dice: no hagas eso, pero ¿por qué vas a hacer eso? Porque yo tengo que ganarme mi salvación, pero te quiero regalar algo. Y el viejo sacó un estuche y dentro del estuche había una perla. Y cuando él la vio, le dijo: qué perla tan linda, sí, te la quiero dar. Esta perla significa mucho para mí, porque mi hijo, al igual que yo, era un pescador de perlas, era su único hijo. Y era el mejor pescador de perlas de la provincia. Y un día, él, buscando la perla perfecta, por fin la encontró. El muchacho, el hijo del viejo, encontró la perla. Pero estuvo tanto tiempo debajo del agua que cuando salió, el muchacho se murió. Y para el viejo aquella perla era demasiado valiosa porque era la vida de su hijo. Entonces el viejo le dice al misionero: como tú eres mi mejor amigo, yo quiero regalarte esta perla porque es una perla de gran precio, porque costó la vida de mi hijo, de mi único hijo. Y el misionero le dijo: no, yo no puedo recibir eso. No, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que pagarte por esta perla. Déjame pagarte por ella. Me estás ofendiendo, le dijo el viejo. Porque esta perla, no hay dinero en el mundo que pueda pagarla. Pero el viejo no tenía el tiempo que lo que estaba diciendo el misionero era lo mismo que él había estado rechazando por 20 años. Le dijo: ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta de que la salvación de la que yo te he estado hablando costó la vida del único hijo de Dios?
que no hay dinero en el mundo que pueda pagarla, solamente recibirla. Y por primera vez el viejo entendió y cayó de rodillas pidiendo perdón. Entonces, si tú trataste de ganarte tu salvación por tus propios esfuerzos, tú le estás diciendo a Dios: lo que Jesús hizo no es suficiente. Por eso es que la verdadera oración debe ser ofrecida al Padre en los méritos de su Hijo. Lo único que no queda es recibirla, es aceptarla. Está conmigo hasta aquí, iglesia. Amén. Yo voy a parar ese modo aquí, pero yo quiero invitarte a esta hora a que, si tú eres de esos, cierra tus ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. No quiero a nadie mirar.